Gracias por continuar con nosotros en Primer Plano. Como le había anunciado, el invitado en el día de hoy es un veterano dirigente político de la República Dominicana, ahora candidato a senador por el Partido Revolucionario Dominicano, y para que la audiencia no diga que le miento, un viejo y gran amigo mío, don Héctor Guzmán. Saludos, Napoleón. Hermano. Hermanísimo. Y a los amigos televidentes de tu programa, un saludo también. Bueno, aquí, Sí, hay que decirle a la audiencia, porque quizá el que no conoce, no, pero esa gente hace 30 años andaban juntos, ¿y cómo que? Entonces, pues, no, se la pichó suave, se la puso muy dura, para que la audiencia sepa. No, somos amigos de buenos tiempos. Así es. De batallar. Sí, Héctor, ¿cómo tú ves la situación política en este momento coyuntural? Mira, nosotros en el mes de mayo que estamos, hemos entrado en una etapa política muy importante, porque al finalizar este mes debemos los partidos políticos, de acuerdo a un mandato de la ley de partido, tenemos que definir lo que llaman las reservas de candidatura, de un 20% de las candidaturas a cargo electivo, y cuando tú decides reservar un 20% de esas candidaturas, significa que esas reservas son para establecer alianza política o para dirigentes de tu partido, según dice la ley. Es decir, que ahora estamos en una etapa que aunque estamos definiendo el tema de las reservas, estamos definiendo las alianzas políticas también. ¿Y qué es lo que la ley ha planteado con eso de las reservas de candidatura? Que deben depositarse o debe hacerse público a más tardar el próximo día 2 del mes que viene, que es de junio, por tanto, en mayo que se define, porque son conversaciones y toda una carpintería que hay que hacer entre las fuerzas políticas. Y en eso están prácticamente todos los partidos políticos. Estamos en eso. Esa es una etapa clave. Porque la ley prevé esto para evitar que en el proceso de convención y de escogencia de candidatos a cargo electivo, que debe iniciarse la precampaña a partir del primer domingo de julio, evitar que si ahí se coge un candidato, después lo desmonten como candidato para hacer alianza. Entonces la ley prevé que tú hagas reserva primero para determinar entonces que para una convención ya van a ir las candidaturas que no fueron reservadas. Por ejemplo, si nosotros decidimos, el PRD, que en la capital se reserva la candidatura a senador, ya se sabe que el PRD no va a llevar a una convención la candidatura a senador. Pero eso lo puede hacer el PLD con una candidatura a alcalde, o lo puede hacer la Fuerza del Pueblo. Cada partido puede reservar candidaturas que no van a la competencia interna. Y esas candidaturas se reservan generalmente para hacer acuerdos políticos. Porque si tú eres de un partido y yo soy otro partido y yo voy a hacer un acuerdo contigo, yo reservo una candidatura que tú vas a elegir. Ahora, si la candidatura que tú vas a apoyar es la mía, entonces tú reservas la candidatura que yo voy a elegir. Y por eso es que tienen que haber acuerdos entre los partidos para poder determinar en qué lugar y en qué nivel de elección tú estás reservando candidaturas para alianza política. Y eso hay que verlo a nivel nacional. Cuando tú hablas de un 20% de las candidaturas a cargo electivo, que van a ser como unas 3.114 candidaturas, tú estás hablando de más de 800 candidaturas que hay que reservar para esa finalidad. De manera que en eso estamos en esta etapa, para entrar después a la pre-campaña y a la escogencia de candidatos. En medio de este panorama, ¿qué yo te puedo decir? En ese escarceo que estamos todos los partidos, y nosotros hemos estado en conversaciones con dirigentes de todos los partidos, te puedo decir que se vislumbra un posible entendimiento entre las fuerzas opositoras en el nivel municipal y en el nivel congresional. Eso se está más o menos cocinando, barajando. Como dirían, se está barajando esa parte. También hay esfuerzos del partido de gobierno de querer buscar acuerdos también con otros partidos políticos, porque como te digo, estamos todos los partidos en eso. Ahora, ¿qué pasa? Que donde está el tema que no se vislumbra en acuerdo en primera vuelta es en la candidatura presidencial. Todo parece indicar que a la candidatura presidencial irán los partidos, cada quien con su candidato propio. Es decir, el PLD, la Fuerza del Pueblo, el PRM, el PRD y otras organizaciones que aparezcan ahí, todo parece indicar que irán con su candidato presidencial. Lo que te demuestra en ese escenario que nosotros vamos tratando, que vamos olfateando y que estamos hasta cierto punto parte de la construcción de todo ese escenario, te dice a ti que al día de hoy aquí no hay decisión en primera vuelta.
No. No la hay en primera vuelta. No es posible porque ¿de dónde va un candidato que va con su boleta y los otros cada quien va con su boleta presidencial? Tú vas a sacar los votos. No, no es posible. O sea, no hay esa candidatura que tenga la fuerza suficiente para con su propia candidatura obtener los votos de primera vuelta. Nadie va ahora mismo, al día de hoy. Y eso la evaluación la tienen todos los partidos, porque los partidos, tú sabes, que la verdadera encuesta que los partidos hacen es la que usan para trabajar. Sí. Porque inclusive el diseño, la pregunta, todo lo que tú haces es en función de la coyuntura que tú tienes y que tú quieres investigar. Y cuando tú quieres investigar, tú quieres saber qué pasa con el otro, qué pasa contigo, y ahí tú vas determinando la fuerza real que tiene cada quien. Que en muchos casos no solo lo importante es en qué lugar tú estás, sino ver la tendencia y ver cuál es la parte fuerte tuya, cuál es la parte débil, para saber si tú podrás sostener esa parte fuerte o si tú podrás mejorar la parte débil. Entonces, todos esos estudios en el panorama de hoy te dicen que no hay decisión de primera vuelta, porque se ha presentado dificultad en que un candidato presidencial quiera desmontar su candidatura para apoyar a otro. Muy difícil en esta etapa. Hasta ahora no se ve eso. Ni siquiera los partidos denominados bisagra, esos que tradicionalmente, históricamente han ido 3 partidos a las elecciones, el PRD, PLD y Partido Reformista. Después se fraccionó y todo el mundo se adhería a uno de ustedes. Ahora no se va a dar eso en esta coyuntura. No, al día de hoy ese panorama no se vislumbra. Al día de hoy lo que se vislumbra es todo el mundo con su candidato presidencial. Ahora una pregunta de ese de abogado del diablo. Tú que manejas esa carpintería. Quizás muchos de esos partidos bisagra, quizás se molestan con la pregunta, están buscando alta cotización para cuando venga esa necesidad de una alianza. No, déjame decirte. Apoyar, pedirle hay que decirlo al PLD, al PRM, mira, yo quiero esto, pero si yo no soy cónsul en tal sitio. No, déjame decirte, hay partidos, de esos partidos que nosotros le llamamos emergentes o minoritarios, esos sí están, aquí puede ser que se formen 2 o 3 bloques con partidos minoritarios. O sea, hay partidos de esos minoritarios que pueden estar en un bloque de la oposición, hay otros que pueden estar en el bloque oficial y otros que van a tratar de llevar como un pequeño bloque para ver si presentan opciones alternativas. Eso se está... Pero esos partidos minoritarios no alcanzan el 2%. El 1% no han alcanzado. Bueno, lo que pasa es que hay gente que tiene su propio criterio, su propio proyecto y uno lo respeta. Ahora, yo te voy a decir lo siguiente. En América Latina se han dado fenómenos de candidaturas minoritarias que han pasado a una segunda vuelta y han ganado elecciones. Ahora, son candidaturas bien trabajadas, bien formadas y con criterios muy claros de lo que buscan, porque no es que, vamos a decir, en la política todo está como la matemática, no. La política es muy dinámica y es un fenómeno. Hay quienes dicen que la política no es una ciencia, que es un arte. Hay quienes dicen, muchos estrategas políticos, dicen, no, la política no es una ciencia, es un arte. ¿Cómo tú manejas ese arte? Entonces, yo te diría, bueno, en la República Dominicana podrá aparecer una fuerza alternativa que no sean los partidos tradicionales que estamos viendo. No se ve ahora, pero ahora no se ve. Uno no sabe si puede ser capaz de que se construya. Mira, hay una experiencia reciente en Costa Rica, que hoy es presidente, que es apellido Chávez. Ese aparecía en la encuesta como en el 5º lugar, en la primera vuelta. Bueno, pues ese señor llegó a la segunda vuelta. Y en la segunda vuelta después, pasó a la segunda vuelta y en la segunda vuelta ganó las elecciones. Le ganó a Figueres. Realmente hay coyuntura esa. Por ejemplo, si en enero del 96 Jesucristo bajaba y te decía, Leonel Fernández va a ser presidente, tú le decías, papá Dios, yo creo mucho en ti, pero eso no se va a dar. Claro, que están esos fenómenos, pero en esta coyuntura... Pero ahora mismo no se vislumbra. No se vislumbra que los partidos emergentes o minoritarios van a aparecer como en 2 bloques. Y es posible que haya un bloque pequeño, fíjate que algunos lo están planteando como que son centroizquierda, tratando de llevar una opción de centroizquierda, porque recuérdate que aquí también están en juego las otras candidaturas, las candidaturas congresionales. Entonces hay gente que quiere llevar diputados, quiere llevar senadores, que son figuras vinculadas a la izquierda y ese tipo de cosas. Ahora que tú hablas de eso, es decir, la Fuerza del Pueblo ha anunciado un frente opositor. ¿Estarían ustedes en el PRD dispuestos a una gran alianza
que es lo que la gente entiende que debe pasar para enfrentar al partido de gobierno sin importar el color? Fíjate, la verdad es que como las elecciones municipales y a nivel de senadores y diputados se ganan por mayoría simple, las alianzas prácticamente es una obligación. Porque un candidato a alcalde de un municipio que va a enfrentar a un candidato a alcalde del gobierno, las posibilidades están en que hay un acuerdo de las otras fuerzas políticas, porque si se van separados cada uno, la ventaja comparativa es del candidato del gobierno. Sí, se fragmenta el voto. Tú puedes tener un candidato muy popular, pero el otro puede ser quizás impopular, pero tiene el apoyo del gobierno y la competencia es más difícil. Ahora, si tú tienes un candidato popular y que haya concertado el apoyo de toda la oposición, es más fácil vencer al candidato del gobierno. Y eso se ha visto ya en experiencias políticas de procesos pasados, de que una gran coalición de fuerzas opositoras son las que han podido triunfar ante un candidato del gobierno, a un candidato fuerte. Entonces yo te diría, en eso se está trabajando. Hay carpintería que se están armando, que inclusive, no porque te la diga yo aquí, no, sino que en cada territorio, de manera natural, los compañeros se buscan, los políticos se buscan. Bueno, mira, esto es lo que hay, y eso está pasando. Y viene de abajo para arriba, como decimos nosotros, ese impulso. Tú tienes olfato natural de político y conoces a la gente. ¿Tú crees que están dispuestos algunos políticos, en aras del proyecto grande, sacrificar su posición individual? Por ejemplo, el PRD, al cual tú perteneces, tiene un candidato potable, pero es minoritario frente al del PLD. ¿Tú crees que el del PLD, si es favorecido por la encuesta, si se buscara encuesta, estaría dispuesto a decir, bueno, yo tengo 20 años al frente del PRD, entre compañeros, mire, en la alianza fulano dice que... Bueno. Es decir, conociendo tú esa actitud del ser humano y de los políticos, que por eso está el PLD como está. Sí, hay algunos políticos que piensan con el corazón y no con la cabeza, que en política tú tienes que pensar con la mente y no con el corazón. Porque si te pones a pensar con el corazón, te va a aferrar al pasado y cuando una vez no suelta nada tampoco. Pero en un acuerdo de varios partidos se establecen parámetros para manejar el acuerdo. Pero el objetivo principal de un acuerdo de oposición, si se da, es ganar. Y si tú en un municipio ganas con Napoleón de la Cruz, es a Napoleón de la Cruz que tenemos que llevar. Ahora, a veces hay gente que tiene resistencia, sí, pero la presión de la base, la presión de la maquinaria política influye y dice, ven acá, aquí lo que queremos es ganar. Y si con el que se puede ganar es el del partido revolucionario auténtico, supongamos, pues con ese que hay que irse. Hay quienes aseguran que las elecciones presidenciales dependerán de esas municipales. Es decir, el que arrase en esas primeras elecciones es la antítesis de que irá o se quedará en el Palacio Nacional. Mira, no necesariamente, porque tú te pones a ver en las elecciones pasadas, hubo municipios donde el partido de gobierno en ese entonces, que era el PLD y la alianza del gobierno, ganó municipio a la alcaldía. Sin embargo, en la presidencial lo perdieron. O sea que eso no es general. Hay quienes dicen eso, pero es muy relativo. Porque yo sé de alcalde del sector oficial que te gana en un municipio y después cuando viene la presidencial se pierde. El mismo partido en el mismo municipio. El mismo partido en el mismo municipio pierde. Entonces no te quiere decir a ti que lo municipal influye de manera obligatoria en lo presidencial. No creer una percepción de que, bueno, mira, si ganaron ahí, barren. Sí, pero entonces, ¿por qué pasa en un municipio que ganó el alcalde del gobierno y perdió la presidencial? O sea, ¿son más inteligentes que los otros municipios? No, es que no se puede, es que la política no es matemática. Pero además, tiene que observar que los partidos trazan estrategias. Si yo trato una estrategia de segunda vuelta, me preparo para una derrota en lo municipal, porque mi estrategia va dirigida a ganar en segunda vuelta. Y si yo voy a ganar en segunda vuelta, yo trazo mi estrategia para lo municipal y trazo mi estrategia para la primera vuelta. Y me aseguro para ganar en la segunda vuelta. Y todo ese plan de trabajo que tú haces lo desarrollas en función de eso. Mira un ejemplo. En las elecciones del 2004, voy a revelar esto aquí. Nosotros con la reelección de Hipólito, que era el proyecto que teníamos, jugamos a una estrategia de segunda vuelta.
Porque el gobierno no tenía la popularidad por el problema bancario. ¿Tú te recuerdas aquella vez? Sí. No tenía la capacidad para ganar en primera vuelta por la crisis económica que se produjo. Entonces el Partido Reformista fue a esas elecciones con Eduardo Estrella de candidato, nosotros fuimos con Hipólito y el PLD fue con Leonel Fernández. Eduardo Estrella llegó un momento, cuando le ganó la convención a Peinado, llegó un momento que tuvo un 35% de preferencia en el electorado en ese momento. Que ni Balaguer Pues nunca para que tuvo. tú lo sepas. Y comenzó a bajar, cuando el PRD tiene su candidato a la reelección, que es Hipólito, y el PLD tiene a Leonel, que comienzan en la calle, entonces el Partido Reformista comienza a Eduardo Estrella a bajar. Ahí se estableció una relación de una alianza por lo bajo entre los reformistas y nosotros, con Eduardo Estrella a la cabeza, candidato. Nosotros teníamos la certeza casi seguro de que si el Partido Reformista sacaba un 15% en esa primera vuelta, había segunda vuelta. Y ahí ellos iban a apoyarnos a nosotros para ganar en segunda vuelta. Pero parece que el PLD y Leonel Fernández se dieron cuenta que esa era la estrategia que estábamos jugando. Y ellos enfilaron los cañones en vez de contra Hipólito, contra Eduardo Estrella. Sí, para disminuirlo al mínimo, para que no alcance el 15% de proyección de ustedes. Lo bajaron al 8%. Y recuérdate, en esas elecciones sacó el 8%. Oye, venía del 30%, lo pusieron en 8%. Y ahí es que pasa Leonel Fernández con el 50 y pico. Lo que te quiero decir, que aquí cada quien juega su estrategia. La política no es matemática, de que si ganamos la municipal, gana lo presidencial. Eso no es así. Todo es relativo. Y yo te pongo de ejemplo de territorio donde el PLD ganó como 50 alcaldías, y de esas 50 alcaldías que la ganó el PLD, no ganó en toda la presidencia. O sea, el candidato presidencial, que era Gonzalo Castillo, de esas 50 alcaldías, no ganó ni la mitad. ¿Cuál sería el gran escollo o la gran debilidad que tiene el gobierno para alcanzar lo que todo el mundo entiende que sería la repostulación de Luis Abinader? Mira, lo primero es que el PRM ha sido un partido, fíjate que el gran error grande es que no ha podido coaligar la mayoría de la fuerza política. Se supone que tú desde el gobierno, de tu gestión de gobierno y como partido, debes tratar de concertar la mayor acuerdo político posible desde el gobierno, porque eso es necesario hasta para la gobernabilidad. Entonces, cuando tú en tu gestión de gobierno se desarrollan, vamos a decir, polos electorales 3 y 4, quiere decir que tú no tuviste capacidad de articular una buena alianza política para ir a un proceso de ganar en primera vuelta. Eso es lo primero. Fíjate que con Leonel Fernández la primera vez que gana es porque logra concertar un acuerdo reformista PLD, y por eso es que gana, porque Balaguer apoya a Leonel Fernández. Cuando Danilo Medina gana en primera vuelta la reelección, que gana con un 62%, prácticamente todos los partidos minoritarios estaban con ellos, y el PRD también estaba con Danilo Medina, y va a reelecciones. Contrario en el 2020, que es con Luis Abinader que se da la alianza del Partido Reformista, y todos esos partidos, muchísimos inclusive que estaban en él, apoyando a Danilo Medina, vienen y se articulan con Luis Abinader, y por eso, y por otras condiciones más, la división del PLD gana las elecciones. Entonces, desde el gobierno, la capacidad de articulación que tú demuestres, que tú desarrolles, si es efectiva, es el primer elemento para tú ganar una reelección en primera vuelta, porque si no, ¿de dónde vas a sacar los votos? Si no son las fuerzas políticas que te lo traen. Ese es el primer dato. El segundo, el manejo de la gestión de gobierno. Mira, Napoleón, no porque uno lo diga, pero la gente te dice a ti que es muy pocas las cosas que el gobierno tiene para recibir como su primera gestión de 4 años. La gestión de gobierno. ¿Cómo hacer? Pero el gobierno dice que tiene la inflación controlada. El gobierno puede... Que bueno, en el Día del Trabajo dijo que cuántos trabajos se han generado. Mira, el gobierno nuevamente. El gobierno puede decir lo que quiera, pero la gente te lo dice en la calle, en la percepción, las encuestas, que prácticamente en la mayoría de los servicios, en la mayoría de las situaciones hemos retrocedido. La gente te lo dice. Te va al tema de salud y dice, no, estamos peor. Y yo no tengo que venir aquí a defender al gobierno anterior, pero la gente te dice, mira, la comida está más cara, ¿sí o no? Es verdad. La inseguridad, es verdad. El problema del empleo, es verdad. El problema de la salud, es verdad. Pero sobre todo lo que es más grave es que el gobierno no se ha dedicado en una gestión de gobierno
atender lo que le llamamos nosotros, Napoleón, el día a día. Oye, en un gobierno tiene que atender el día a día, el mediano plazo y el largo plazo. El largo plazo puede ser, pero eso es secundario comparado con el día a día. Entonces, tú tomas las encuestas, las del gobierno, las que no son del gobierno, la gente entiende que el problema principal es el precio de la comida. Sí. Tiene que su problema principal es la inseguridad ciudadana. Te dice ahora mismo que el problema del empleo. Te dice que la salud se ha retrocedido, está muy deteriorada. Te dice que en el tema de la educación igual. Y entonces te hace un enfoque y dice, el problema de los apagones que volvieron, que la gente se sentía ya que no existía eso, los apagones. ¿Tú entiendes? Entonces tú vas gestión por gestión, tú te pones a ver medio ambiente. La gente dice, pero el medio ambiente, eso se jodió ahí. Dice, educación, otro escándalo. Y tú vas a instituciones por instituciones. Yo no entendí que hay un déficit de aulas. Si dice que se construyeron que sé yo cuántas mil aulas. Y han vivido en ese retraso de las escuelas, tuve un problema. Pero en la educación, mira, y yo te voy a decir del sector agropecuario. Lo que más ha hecho el gobierno es importar alimentos más que producir. Y eso se refleja en las condiciones de trabajo de la gente del campo. O sea, el gobierno ha pasado de la producción, de la autosuficiencia productiva alimentaria del pueblo, hemos pasado a la importación, a la dependencia. Y eso se siente en el campo. Entonces, todas esas cosas es como la falta de un enfoque del gobierno de tú atender lo que son las prioridades de la población. Lamentablemente, con mucha publicidad, mucha propaganda, tú podrás decir, bueno, ¿qué tú puedes decir que es muy positivo el gobierno? La parte del turismo, eso nadie lo cuestiona. Fíjate que nadie dice que el turismo está peor. La gente dice, no, el turismo, buen trabajo. La gente te lo dice. Entonces, cuando te vas a las otras instituciones, la gente te lo cuestiona. Dice, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, yo he dicho, siempre lo veo así, y así lo perciben las encuestas, que del gobierno se está vendiendo un país como que todo está bien, que todo va sin problemas, es así. Y la realidad que vive el pueblo dominicano es desesperado por los precios de la comida, por la inseguridad, por el desempleo, por el problema de la tarifa eléctrica, por los apagones, ahora mismo falta de agua, por el problema de la salud. Napoleón, al que se le enferma un familiar ahora con una enfermedad catastrófica es una tragedia. Es una catástrofe. Es una catástrofe y a eso hemos llegado. La gente, tú vas a los hospitales y mira, son cosas que uno ve. Tenemos que sí, vamos a los comerciales porque quiero que sigamos con ese tema, pero también, ¿por qué Héctor Guzmán, un político que históricamente, y eso lo digo yo, ha trabajado, ha puesto al servicio su talento para que otros asuman posiciones y cargos? ¿Por qué acepta ir como candidato a las próximas elecciones? Esa respuesta cuando retornemos. Ya volvemos. Perfecto.